estaban dando lo mejor de ellos. Estaban dando su granito de arena, el que podía cargar una piedra, como salían por ahí mujeres cargando piedras, las que no cocinaban, cada cual apoyó con lo que pudo. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de YouTube? En especial ese pueblo lindo de México. ¿Cómo estás, Meli? Todo bien. Jenny, ¿qué tal? Todo bien. En el día de hoy le vamos a reaccionar al 19S, el día que México hizo cosas chingonas. 19 de septiembre. 19 de septiembre, exacto. Yo no quiero adelantarles mucho. A mí me gusta, bueno, nuestros seguidores y amigos saben que a mí me gusta que ustedes reaccionen sin saber a lo que van a reaccionar. Okay. Que vean los videos por primera vez y que sientan. Ya les reaccioné. Okay. El año pasado. Quiero que ustedes sientan ¿Conmigo? a su... No, este lo reaccioné yo con Wafi. Entonces no fue el año pasado. Fue el año antes pasado, entonces. Entonces, quiero que ustedes lo reaccionen a su modo, a su manera, sin saber nada, sin prepararles nada. Y cuando terminemos el video, ustedes me preguntan todo lo que ustedes quieran saber. Entonces, ¿por qué mejor no nos dos solos en esto? Me voy. La dejo. El saludo es para nuestro gran amigo José Fuentes. Muchas gracias por su recomendación. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué irónica es la vida. El 19 de septiembre del 2017 se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México que cobró más de un centenar de vidas. Coño. Aquel 1985, en donde a las 7:19 am, la tierra retumbó de una manera brutal. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes en escuelas, oficinas y establecimientos públicos. Simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto. Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas, sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde, un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país. ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? O sea, a ver, porque para que vayan entendiendo. Dale. Pasó uno anteriormente a este. Sí, en el 50 Que y pico. fue en 50 y... 57. En Y el otro fue en el 57. Y 17. este entonces volvió a pasar el mismo día. Desde el 50... Exacto, desde el 57... hasta la fecha, ellos hacen simulacros. Coño. Todos los 19 de septiembre, porque en esas fechas, o sea, en los Sí, en 19 esa... Sí, por yo lo vi general hay comentarios, temblores, creo, de eso. hay temblores siempre. O sea, ahora Sí. en esta misma fecha, 19 de septiembre, en México es muy probable que hayan temblores, ¿sabes? Es habitual. Pero esto fue en el 17. Pero en el 17, después que habían hecho el simulacro, después Todo, que ya durante todo, 2 fíjate, me años. erizo, después que habían hecho todo, 3 horas después de haber hecho el simulacro, sucede la tragedia otra Pero vez. fíjate que pasó el mismo día, Exacto. pero no sé cuántos años Coño. después. Pero que todo, según me explicó nuestro amigo, el día 19 por lo general siempre existen esos temblores. O sea, es lo común. En esa fecha sucede. Por eso es que el pueblo está preparado. Yo leí un comentario, creo que un video, uno de los videos, yo estaba leyendo los comentarios de él y yo vi un comentario que decía que en estos días habían temblores en México, que la gente se está preparando para eso, ¿sabes? Exacto. Ah, Más tarde, Coño. un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente coño, nuestro son país. cantidad ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? que van a estar La preparados. respuesta es sí. El caos y el miedo se podían percibir en las calles, sucesos que jamás imaginamos presenciar, imágenes Coño. desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión, se hicieron presentes. Edificios caídos, decenas de heridos comenzaban a aparecer, personas atrapadas, el pánico se apoderaba de algunas otras, era inminente pensar en muerte. Pero aún contra todo esto, la sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano. No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones, no fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar. Todos teníamos una sola cosa en mente: ayudar. En ese momento desaparecieron las clases sociales. No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos. Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena. En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión. Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas, jamás imaginamos ver. La fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble. En un abrir y cerrar de ojos, las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida. De trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado.
La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción, las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban. Es cierto, no todos estábamos capacitados ni teníamos conocimiento total sobre cómo auxiliar a personas que pedían a gritos ser rescatados. También es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos, pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros. Como en cada tragedia, los topos aparecieron, un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 y que ¿cómo se llama? Fueron hasta España. Estaba en Dana, en Valencia. Que han recorrido el mundo como verdaderos héroes. Estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación. La ayuda de otros países comenzaba a llegar. El mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país. Esta vez las fronteras desaparecían. Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos. Y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos. Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso, venía de nosotros. El pueblo ayudando al pueblo. Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción. La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad. Manos, esas había de sobra. Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas. Cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido. Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan, un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran. ¿Alguna vez han visto el Ángel de la Independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación. A pesar del escenario en el que nos encontrábamos, era inevitable no contagiarte de emoción, y no por el gusto y el dolor de los demás, sino porque eras testigo de una sociedad unida, una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para tenderle la mano a los necesitados. Los uniformados hacían su trabajo, o trataban de hacerlo. Nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño, un alma joven que no pudo vivir lo suficiente. El tráfico colapsó la ciudad. Esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda, pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre por los que por cualquier circunstancia del destino estaban atrapados. Aquella tarde, las nuevas generaciones levantaron la mano. Esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales, medidos en la fiesta y los estereotipos, nos callaron la boca a muchos de nosotros. Nos jugaron mal. Grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido. Los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos. Los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo. Los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas. Incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas. Cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos. En aquel momento, muchos también se convirtieron en reporteros. Conforme se fueron restableciendo las comunicaciones, las redes sirvieron para informarnos unos a otros. Como era de esperarse, no faltaron los que difundían información falsa o los que se aprovechaban de la tragedia para intereses propios. Pero éramos más los que queríamos hacer las cosas bien. La organización era esencial en las labores de rescate. Se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se requería. El puño en alto, el cual significaba silencio. Ese silencio estremecedor que elevaba las expectativas y hacía crecer las ilusiones de escuchar algo, alguna voz, algún ruido que diera indicios de vida. Los que fuimos testigos de un rescate, pudimos vivir un sentimiento inexplicable, una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción. Era como presenciar un nacimiento, como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida. Cuando las ambulancias prendían sus sirenas, la gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos, ya que sabías que alguien más sobrevivía. Era como una forma de respaldarlos, de hacerles saber que no estaban solos y que aunque a muchos les llegaba el cansancio, aún había unos cuantos que nos necesitaban. En cada esquina podíamos encontrar centros de acopio. Empresas de transportación y construcción ofrecían grandes camiones y maquinaria para el traslado de lo recolectado, ya que no solo la Ciudad de México se vio afectada. Estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza. Algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate. Cuando el gobierno tomó el control total, la población fue replegada. Es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto. Pero nadie se fue, nadie se rindió. La lluvia comenzó a caer, mas no la euforia y las ganas de colaborar. Las cadenas humanas nunca desaparecieron, nadie se quejaba. Todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo. Recibimos una fuerte cachetada, pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte.
Hoy tenemos una historia más que contar. Una historia en donde todo un país abrió los ojos, en donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos. Sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente, un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación, que incluso un año después de lo ocurrido, le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están, a familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Puede ser que sí, pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia, más que un costal de promesas. Somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres, para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros. Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos, de nuestras tradiciones, de nuestros colores. Comencemos por creérnosla, por darnos cuenta que cuando existe la unión, podemos lograr grandes cosas. Gritémosle al mundo que aquí estamos, que sabemos levantarnos de las adversidades, que somos más las manos trabajadoras, los que no le tenemos miedo al crecimiento y que también sabemos hacer las cosas bien. Porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos, aquel 19 de septiembre hicimos cosas chingonas. No había oído nunca esa noticia. No, a ver, porque a veces las noticias suenan. también en el 2017 yo creo que Cuba estaba un poco atrasada en cuanto a las redes sociales, todavía un poco. Claro. Pero siempre ¿Sabes? que el No noticiero llegaba. te dicen y uno más o menos... Eso también la edad que teníamos. No, es que yo Pero también, yo tampoco. estaba grande y no me acuerdo Pero- tampoco haber escuchado nunca la noticia. No, pero a ver, mira, por ejemplo, eso en cuanto a la unión del pueblo, ¿sabes? ¿Ves? Eso es bonito porque al final, sabes que a pesar de que, ¿sabes? De que haya sus diferencias, ¿me entiendes? Siempre que se puedan apoyar, lo van a hacer. Como ¿me entiendes? dijeron que es muchas veces como que estorbaban el trabajo de los profesionales, Ajá. pero que no importaban porque al final estaban dando lo mejor de ellos. Estaban dando su granito de arena, el que podía cargar una piedra, como salían por ahí mujeres cargando piedras, las que no cocinaban, cada cual apoyó con lo que pudo. No, un Y eso terremoto, al final- un terremoto es complicado porque al final muertes siempre van a haber, ¿me entiendes? Porque al final son cosas que se derrumban, que por mucho que tú intentes, por mucho que ellos mira, les sirvió el hecho de hacer la simulacro, ¿me entiendes? Para el momento en el que tuvieron que actuar, Ya por lo tenían menos, un tenían cierto- una cierta noción de qué hacer. ¿Me entiendes? Y aunque muchos se lo toman a juego, porque muchas veces las personas se lo toman a juego, Como ¿viste? dijeron. Al final uno, ¿sabes? Por lo menos eso se te queda, ¿sabes? Algo de lo que aprendiste se te tiene que quedar. No, lo que dice el video es que lo que sorprendió realmente Fue la unión. fue el hecho de que antes que el Estado como tal actuara, ya las personas habían empezado a Ya el pueblo había sabían tomado lo que tenían su- que hacer. Ya el pueblo había extendido su mano. A ver, eso del tema del Estado es complicado, ¿viste? ¿Por qué? Porque es complicado. ¿Sabes? No siempre Los van a... temas no políticos. siempre los temas políticos son complicados y no siempre te van a dar la ayuda que tú quieres. No, claro. Porque muchas veces pasa. Aquí ha habido tornado, cuando el tornado de regla, y fue prácticamente lo mismo, ¿sabes? Se tuvieron que recuperar solos prácticamente. Al final, eso Cada es vez que se complicado. derrumba Mira lo que un pasó edificio. en Valencia con el Dana, que todavía esa gente no se han recuperado y ya pasó hace como un año, ¿no? No, 2 claro. años. Y esa gente todavía no se han recuperado, esa gente hay gente que no tiene ni casa todavía. Y es España, que es en Europa, ¿sabes? Porque tú me dices, Latinoamérica, que normalmente tiene menos recursos, pero es que estás hablando de España, que es un lugar de Europa, y aún así pasó lo mismo. ¿Me entiendes? Y si no es por la gente que iba a ayudarlo y la gente que se unió y lo hizo, no se hubiera salido de ahí. No, claro, el video también está enfocado en ese punto, ¿sabes? En el aspecto de lo que sorprende que las personas, La unión de que por lo general, ¿sabes? Como que cuando una ciudad tiene su gente de diferentes tipos, creencias, más bien como que todo el mundo va a su bola y se ve, ¿sabes? La diferencia entre unos y otros. Pero a pasar algo así, ¿sabes? Cuando uno se da cuenta de realmente lo más Las importante, clases sociales no se miran en nada. lo más Todo el importante mundo es la igual. persona. en No, y ese los momento. jóvenes también, que al final, es como dicen ahí, no le tenían fe, ¿sabes? Porque es como ahora los jóvenes son como las causas perdidas, ¿sabes? Y mira, al No, final... todo el mundo aportó su... Todo el mundo. Pero es que al final los jóvenes siempre son los que más hacen, ¿sabes? Porque son los que más tienen iniciativa y van... También son más jóvenes, ¿viste? Pero al final nosotros los jóvenes siempre somos los que, ¿sabes? Lo que casi siempre sacamos la cara, ¿ves? Lo que pasa es que ahí lo hicieron ellos, lo hicieron las demás personas, lo hizo todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo aportó su granito de arena. Todo el mundo se unió ¿sabes? Cuerpo y con el alma. objetivo
de ayudar a todo el mundo y que todo el mundo tuviera dónde estar, dónde, ¿sabes? Con qué comer, qué vivir, y al final eso es algo bonito porque al final... A mí me explicaron, creo que la Ciudad de México está creada sobre... O sea, no era algo firme, ¿sabes? No era un lugar. Creo que... No sé bien cómo es que está. Tiene que haber alguna explicación y entonces, biológica, no sé cómo... Geográfica. Y entonces en estas fechas, ¿entiendes? Siempre hay esos temblores. Fíjate que es algo que es como... Por eso ellos todos los años repiten el simulacro y esperemos, ¿sabes? Que más nunca vuelva a suceder, pero siempre tienen que estar preparados para eso que puede pasar. Eso es una explicación científica porque, por ejemplo, creo que no sé si es China o Corea, no sé, alguien de esa gente, son propensos a los tsunamis, ¿sabes? Sí, porque cada país tiene sus condiciones hay y países depende... que son propensos a los sismos, hay países que son propensos a los tsunamis, hay países como los volcanes. Es como las temporadas ciclónicas. Las temporadas ciclónicas pasan siempre en la misma fecha. En Cuba, relativamente. En Cuba casi nunca, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, hasta el tornado que hubo ese año en Rey, que pasó por Regla, aquí no había visto un tornado. No. ¿Viste? Eso no existía aquí porque Cuba es una isla, estar en el Caribe, no tiene... Sí, pero aquí hubieron temblores en... Sí, en pero ahora, ¿sabes? Pero eso es de hace un tiempo para acá, porque anteriormente... Claro, porque va cambiando la... También es bueno, no sé si será así, pero bueno, dicen que es también en base al calentamiento global, ¿ves? Que también influye mucho en eso. Y entonces, pero Cuba se salva de muchas cosas por eso, porque está... También Cuba está rodeada de todo agua. el Golfo, ¿me entiendes? Ajá. ¿Vieron lo de la seña? Que era lo otro que quería. Lo de que... Un puño cerrado. Sí. Que es para que todos hagan silencio para escuchar. Para escuchar si había alguien. O sea, se crean hasta nuevas señas que no existían para poder llegar a, ¿sabes? A salvar a una persona. Y los perritos. Y a recuperar, porque también está el hecho de no es solo salvar a los que estén vivos, sino recuperar a los que también... a los que ya no están, porque cada esas familias, ¿entiendes? Me hizo recordar un poco cuando el Saratoga aquí. Exacto. Ah, mira, también. Que estuvieron una pila de días. Nosotros últimamente buscando... hemos estado bastante entretenidos, la verdad. Porque últimamente nos pasa de todas las cosas. Uh-huh. No, pero a mí también la primera vez que yo lo reaccioné, también me acordé del tema. Sí, pero aquí la que más dejó muerto fue Saratoga. Claro. Que aparte que estuvieron, es lo que dice Melissa, estuvieron muchos días ahí, semanas. Buscando personas, creo que fue como una semana. Recuperando todo. Bueno, pero no lo saben, nosotros no lo saben. No, pero bueno. Lo pueden buscar, lo pueden googlear. Hotel Saratoga. Es un hotel que explotó, así de la nada, un día, ya, explotó. Y estuvieron ya y entonces murieron mucha gente que estaban dentro y gente que estaban fuera. Porque no sé cómo se le dice, porque la onda expansiva de la explosión mató gente que incluso que estaba en la acera, que estaba en el frente, al lado de una escuela, que estaba en la y una iglesia al otro lado. ¿Sabes? La onda expansiva de lo que de la explosión se llevó a matar. Pero también recuerdo que mucha gente fueron a ayudar, porque ese tiempo muchísima. Ahí tú veías a las personas que siempre estaban ahí llevando comida, llevando agua, llevando esto. Y eso fue, o sea, eso fue súper, porque yo me acuerdo que yo estaba en el pre cuando aquello y en el pre se sintió la explosión. Sí, el piso hizo. Estaba trabajando. ¿Viste? Y se sintió, pero de una manera, bueno, nosotros nos mandaron a irnos para la casa y no salir porque todo el mundo se pensaba que era un ataque. Pero lo increíble de todo es que tiene que pasar una desgracia para que las personas se unan, ¿ves? Claro. Porque cuando todo está bien, la gente no se une para mejorar. Cuando pasa algo así, es cuando el ser humano dice, espérate, lo más importante ¿qué cosa es? La vida y las personas que tienes a tu alrededor. Entonces ahí es cuando uno hace lo que debería hacer constantemente, pero por lo menos lo hacen, aunque sea en un momento... Pero si fuésemos así siempre... Eso no va a pasar porque... Eso no va a pasar porque la vida, ¿sabes? La vida es complicada, ¿me entiendes? Y no todo el mundo tiene los mismos pensamientos, no todo el mundo siempre va a opinar lo mismo, ¿sabes? Para que haya unión, las personas tienen que, ¿sabes? Que aprender a no juzgar, ¿viste? No, el mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo. No, y que además muchas veces las personas no se unen porque siempre está el que te juzga, ¿sabes? Todas las personas se juzgan entre sí, ¿me entiendes? Entonces, para que tú unas muchas personas a la misma vez diferentes, tiene que haber, no puede haber, ¿sabes? No puede haber que tú juzgues, yo te juzgue porque tú eres así, porque yo soy así, porque yo. Entonces eso no va a pasar porque mentira, las personas siempre te van a juzgar. Y ¿es eso o tienes que ser chino, que son los que están unidos? Verdaderamente. No, pero al final, mira, ayudaron a una pila de países. Japón llevó sus siempre los países, igual que cuando lo del Dana, ¿sabes? Siempre también se brindan ayuda
Porque son sucesos que cambian por completo la vida de las Ese personas. video me sacó las lágrimas. No, y además también lo de Dana fue súper triste porque era agua. Sacar todo ese fango de las casas, eso, ¿sabes? No, Y cada el vez que existe terremoto es una lo mismo, catástrofe. pasa lo mismo. Son Y los catástrofes. derrumbes. Son desgracias. Y que la Yo no gente, existía, yo no sabía qué cosa era una Dana. y la Me enteré en gente, ese momento. Yo también. y la gente, ¿cómo se llama esto? Como perdieron el miedo porque entrar a lugares así que están... Que tú no sabes, puedes entrar y te puedes morir en ese instante. No, pero es que al final ya estaban, los edificios estaban en los escombros, ¿sabes? Pero Sí, pero saben igual leer es porque son peligroso. húmedos, se derrumban. Es peligroso. También es que a mí me han dicho, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando hay, tú sabes que hay estados de Estados Unidos que hay terremotos, hay sismos, esas cosas, que esas casas se derrumban muy fácil porque están construidas de madera, ¿viste? Y de peladura y cosas de así. peladura, para cuando hay ese tipo de cosas, no maten personas, ¿sabes? No sean menos gente, Claro, sea menos gente riesgo. muerta, ¿me entiendes? Pero en este caso no, en este caso En este caso no. derrumbó todo. Aparte también por el frío, porque muchos estados de Estados Unidos son fríos, entonces los hacen de madera para la calefacción, pero también para el hecho de que cuando se caigan las casas, no es lo mismo que te caiga una mampostería encima, un bulto de escombro, aunque te caiga un pedazo de madera. No estuvo ¿Sabes? bien. Bueno, nada amigos, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, dejen su opinión y su recomendación en los comentarios. Recordad nuevamente que estamos activos por los dos canales de lunes a viernes. En la descripción de cada video estaremos dejando el link de nuestro otro canal para que vayan por allá, se suscriban, le den like, activen la campanita, dejen sus opciones en los comentarios, por supuesto, leen like en los comentarios que más les guste. No olviden pasar por nuestra página de Instagram, Copete TV, y seguirnos. Somos Copiarte y nos vemos en la próxima. Chao.